Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de las 4 noticias importantes del día. 1. ¿Qué cambiaría en la cúpula militar con designación del general Sánchez como Mindefensa? Las críticas en torno a este nombramiento se concentran en los efectos que esto traería en la línea de mando. El presidente Gustavo Petro designó al general Pedro Sánchez para tomar las riendas del Ministerio de Defensa en reemplazo de Iván Velásquez. El nombramiento no ha estado exento de críticas, en especial considerando los efectos que podría representar esta decisión para la actual cúpula militar. El general Sánchez tiene menos antigüedad que los actuales comandantes de las fuerzas y como ministro de Defensa será su superior. Pero, ¿esto qué implica? Según le explicó el exministro Guillermo Botero a El Tiempo, el nivel del impacto estaría condicionado bajo la figura con la que se posesione al cargo. Si lo hace como militar activo o en retiro, las consecuencias pueden ser diferentes. Como activo se tienen que retirar todos los que sean más antiguos que él, destacó. Lo anterior, con base a las normas militares, derivaría en el retiro de los oficiales con más tiempo en el servicio que quedan por debajo de él en la línea de mando. Por otro lado, hay que tener en cuenta que desde 1991, la cartera de defensa ha sido presidida por el Poder Civil, por lo que la mayoría de opiniones también se concentran en la incoherencia del discurso por ser un nombramiento realizado por un gobierno de izquierda. De acuerdo con la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, con esta decisión el presidente Petro estaría incurriendo en una más de sus contradicciones, la más grave de todas. Ramírez agregó que es inconcebible que, después de todo el avance de Colombia, para que haya un poder civil a la cabeza de las fuerzas militares, sea ese poder. Esto es una contradicción con el discurso que él mismo ha tenido y lo hace para congraciarse con las fuerzas militares, a las que no ha hecho otra cosa más que maltratarlas. La exministra, además, advirtió que este nombramiento podría hacer caer la cúpula militar, lo que a su vez agravaría el debilitamiento de las instituciones. Esto considerando que el jefe de la cartera hace parte de la línea de mando. 2. Se cae la cúpula militar tras nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa. El general Sánchez tiene menos antigüedad que la actual cúpula militar. ¿Vendría nueva barrida? La sorpresiva llegada del general Pedro Sánchez al cargo de ministro de Defensa, por decisión del presidente Gustavo Petro, abre un enorme interrogante sobre el futuro de la actual cúpula militar. Sánchez, quien seguía activo hasta el momento de su designación, tiene menos antigüedad que los actuales comandantes de las fuerzas y, como ministro de Defensa, será su superior. Este hecho enfrenta a la cúpula a una dicotomía: pedir el retiro conforme a las normas militares o mantenerse en el cargo bajo el argumento de que el general, ahora en retiro, asumirá como civil. Según la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el mandatario, con su decisión, estaría incurriendo en una más de sus contradicciones, la más grave de todas. Es inconcebible que, después de todo el avance de Colombia para que haya un poder civil a la cabeza de las fuerzas militares, sea ese poder. Esto es una contradicción con el discurso que él mismo ha tenido y lo hace para congraciarse con las fuerzas militares, a las que no ha hecho otra cosa más que maltratarlas, señaló Ramírez. Esta designación se da en el marco de una de las peores crisis de orden público de las últimas décadas, con más de una decena de frentes de batalla abiertos en las diferentes regiones a causa del accionar de los grupos armados ilegales. Para Ramírez, el nombramiento del nuevo ministro pondría a tambalear a la cúpula de las fuerzas militares, la Fuerza Aeroespacial, Ejército y la Armada, ya que el jefe de la cartera de defensa forma parte de la línea de mando. Esto agravaría el debilitamiento de sus instituciones y de la policía. Es otra más de las decisiones de un presidente que no ha tenido la mejor respuesta a la crisis de orden público que vive el país, añadió. Mientras tanto, para el exministro Guillermo Botero, el desplome de la torre de dominó depende de la figura con la que se posesionará. Si hubiera asumido como militar activo se tendrían que retirar todos los que sean más antiguos que él, puntualizó. Este escenario no es compartido, y para el almirante en retiro Pablo Romero, secretario general de ACORE, aunque asumió como civil, de todos modos tendría un impacto, y algunos de los oficiales que le suceden, pedirían su retiro. La cúpula militar. El general Pedro Sánchez tiene 34 años de servicio. Su nombre adquirió relevancia por ser el responsable de la Operación Esperanza, con la que se logró el rescate de los 4 niños Mucutuy, perdidos en la selva tras un accidente aéreo. Fue nombrado jefe de seguridad de Palacio a finales de enero, cargo que no ocupó más de 15 días, hasta ser designado como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo del saliente Iván Velásquez.
De acuerdo a Jorge Andrés Rico Zapata, analista y profesor, con este cambio en el gobierno Petro llega un brigadier general de confianza, pero que deja la siguiente pregunta: ¿qué tanto liderazgo tendrá para fortalecer el sector de defensa del país ante los problemas de orden público actuales? Para esa labor, a la cabeza del ejército está el general Luis Emilio Cardoso, quien tiene mayor antigüedad en la institución. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en 1985. En la comandancia de la Fuerza Aeroespacial está el general Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien bordea también los 40 años en la institución. Se graduó como oficial piloto de la Escuela Militar de Aviación en 1989. En la Armada el comandante es el almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, quien ingresó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en enero de 1986, por lo que lleva 39 años dentro de la institución. Se graduó como teniente de corbeta el 1 de diciembre de 1989 en la especialidad de Ejecutivo Superficie. En las fuerzas militares, el almirante Francisco Hernando Cubíes también tiene 40 años de antigüedad, lo que lo coloca en una posición inferior al actual ministro de Defensa. Para el general Guillermo León, presidente de ACORE, unos 25 generales y almirantes podrían pedir la baja. El mensaje con el nombramiento. Alineadas con la crítica de la vicepresidenta Ramírez, las opiniones giran en torno a la incoherencia del discurso, ya que fue un gobierno de izquierda el que nombró a un militar activo en la cartera de defensa, la cual, desde 1991, ha sido presidida por el Poder Civil. El profesor e investigador Andrés Macías le dijo a El Tiempo que el nombramiento del general Sánchez podría considerarse como un intento por cambiar el enfoque de la política de seguridad, defensa y convivencia. Conozco al general Sánchez personalmente, y es uno de los altos mandos militares con el mejor perfil para haber llegado a comandante general de todas las fuerzas. Su vocación de servicio y su capacidad de liderazgo son impresionantes. Sin embargo, sorprende mucho que el presidente Petro, siendo el primer gobierno de izquierda, haya decidido nombrar a un militar al frente del Ministerio de Defensa, cuando históricamente la izquierda política siempre había defendido que fuera un civil quien ocupara ese cargo. Ahí también hay un cambio ideológico de fondo. Según el académico de la Universidad Externado, el Ministerio de Defensa no debería recaer nuevamente sobre el poder militar para liderar la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad y defensa. Poner a un militar en esa posición lo expone enormemente a nivel político, pero sobre todo a nivel jurídico. Y creo que ahí radica también el gran desafío. Por último, Jorge Andrés Rico resaltó que se deberá esperar si Sánchez fue ubicado allí para que proponga acciones para fortalecer la gestión del ministerio y de la institución militar y policial ante los retos actuales, o fue ubicado para que ocupe una plaza con poco liderazgo obedeciendo completamente la visión de Gustavo Petro. 3. Petro aseguró que Trump traicionó a Zelensky y a Europa por los diálogos con Putin. Se insinuó una alianza de petroleros al frente del mundo. El mandatario de los colombianos señaló que, por cuenta de supuestamente querer apropiarse de los recursos naturales, la vida de los eslavos está en inminente riesgo. El mandatario Gustavo Petro se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre Ucrania y su presidente Volodymyr Zelensky, a quien calificó de dictador, poniéndose del lado de Rusia y del régimen de Vladimir Putin. Decidí con la mayoría de gobiernos latinoamericanos ser neutrales en la guerra Rusia-Ucrania. Esa es una guerra entre hermanos, armada por poderes externos a los pueblos eslavos. Ahora Zelensky y Europa es traicionada por USA, que lo y la metió en la guerra. ¿Cuántos centenares de miles de jóvenes rusos y ucranianos muertos en aras del petróleo y el gas? La moribunda economía fósil en su exterior, escribió el presidente colombiano a través de su cuenta en X. Petro señaló que el trasfondo de todo lo que ocurre en esa región supuestamente tiene que ver con el acaparamiento de recursos fósiles y que ello está llevando a un deterioro en la calidad de vida de los ucranianos. Además, añadió que grandes potencias estarían configurando un bloque para la apropiación del petróleo. Es bueno que termine la guerra que se hará a costa de Ucrania. Nunca me fui al bando del insulto a Rusia y su historia, pero hay que estar atentos porque se insinúa una alianza de petroleros al frente del mundo. Sí. Los líderes políticos petroleros, es decir fósiles, dominan el mundo, entonces la extinción humana y de la vida acelera su paso, añadió. Choque político y diplomático entre Trump y Zelensky. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tachó este miércoles de desinformación proveniente de Rusia algunos de los últimos comentarios en su contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
que replicó calificando al presidente ucraniano de dictador sin elecciones y acusándole de hacer gastar dinero a Estados Unidos para ir a una guerra que no podía ganar. En una rueda de prensa en Kiev, Zelensky se refirió a las declaraciones del martes de Trump en las que pedía elecciones en Ucrania y afirmaba, sin especificar la procedencia del dato, que el índice de popularidad del líder ucraniano se sitúa en el 4%. Ya que hablamos del 4%, hemos visto esta desinformación, entendemos que viene de Rusia. Lo entendemos y tenemos pruebas de que estos números están hablando Estados Unidos y Rusia, dijo Zelensky. El presidente ucraniano hizo alusión además a una encuesta publicada este miércoles por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, según la cual un 57% de los ucranianos confía en Zelensky. La anterior encuesta de ese mismo instituto fue realizada en diciembre y situaba el índice de apoyo a Zelensky en el 52%. Zelensky también confirmó por primera vez que la oferta de acuerdo económico entregada por la Casa Blanca a Kiev hace una semana plantea que Ucrania ceda el 50% de sus recursos naturales a Estados Unidos, como habían publicado varios medios citando fuentes ucranianas. El presidente ucraniano explicó que el acuerdo no incluye ninguna garantía de que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania a cambio de esos beneficios económicos y recordó que Kiev no ha firmado el documento. Zelensky además desmintió las cifras sobre el monto del apoyo de EU a Ucrania mencionadas por Trump, que cifró en $500 mil millones la cantidad que Washington debe obtener de los recursos minerales ucranianos para cobrarse la factura de la asistencia suministrada hasta ahora. Según el presidente ucraniano, Kiev ha recibido de Estados Unidos unos 67 mil millones en armamento y 31.500 en ayuda financiera dirigida a mantener a flote el presupuesto ucraniano. Además, se refirió a la reunión celebrada este martes en Arabia Saudí entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el primer encuentro público de alto nivel entre ambos países desde que comenzara hace casi 3 años la invasión a gran escala de Ucrania. Están en su derecho de abordar cuestiones bilaterales en Arabia Saudí, pero creo que Estados Unidos ha ayudado a Putin a salir de varios años de aislamiento, dijo Zelensky, que agregó que Ucrania está preparada para todo en el contexto de los contactos unilaterales que la administración Trump ha reanudado con el Kremlin. 4. Petro incumple sus promesas de transformar la educación de Colombia y culpa a sus ministros. El presidente señala que la cartera es la que tiene más rezagos. No ha girado alrededor del programa de gobierno, cuestiona. Gustavo Petro está enfurecido por los fracasos de su política educativa. Lo reconoció, sin medias tintas, en el Consejo de Ministros de hace 2 semanas, transmitido en vivo por cadena nacional. Denunció que el Ministerio de Educación es la cartera con más incumplimientos de los compromisos contraídos ante el pueblo, el 95% de los que le corresponden. La entidad no ha girado hasta el momento alrededor del programa de gobierno, sino alrededor de otras cosas, reclamó. Para él, esto es especialmente grave porque los jóvenes lo llevaron al poder en 2022. El sector es la prioridad del presidente y, por lo tanto, debería ser el ministerio con más compromisos cumplidos, remarcó. El mandatario culpó a los 3 ministros de Educación que ha tenido en estos 2 años y medio. Aseguró que designar al centrista Alejandro Gaviria, que solo fue jefe de cartera durante los primeros 6 meses, fue el mayor error de su mandato. No entró a colaborar con el programa de gobierno elegido por el pueblo, sino a detenerlo, dijo. Asimismo, dio a entender que la académica Aurora Vergara 2023-2024 tampoco le hizo caso en sus ambiciosas metas. La costumbre de Gaviria siguió, enfatizó. Ni siquiera se salvó Daniel Rojas, fiel militante del petrismo desde hace años y designado como ministro en julio. El presidente lo ridiculizó por llegar tarde. Llegó el ministro de Educación. Bravo. Rojas, por su parte, reconoció en el Consejo que el presidente tiene muchísima razón. Unos días después, al sumar su renuncia protocolaria a las de sus colegas, agregó en X, han sido 6 meses en búsqueda de recuperar el tiempo perdido. Los fracasos son innegables, y proporcionales a metas sumamente ambiciosas. Las nuevas universidades que prometió el presidente en regiones apartadas, como el Catatumbo, no existen. La reforma a la Ley 30 para transformar la educación superior se redujo a 2 artículos sobre el financiamiento de las instituciones públicas y, aún así, apenas da sus primeros pasos. La ley estatutaria para consagrar la educación como un derecho fundamental se hundió en el Congreso. La repetición y la deserción escolar han aumentado. Las explicaciones varían.
El exministro Gaviria defiende en una conversación telefónica que la culpa es de la visión del presidente. Dice que el mandatario se concentra casi exclusivamente en expandir la infraestructura universitaria por todo el país, sin considerar otras prioridades como agilizar las autorizaciones de nuevos programas. Cree que Petro tiene una concepción rudimentaria de lo que es una universidad. Siempre le pregunté de dónde saldrían los profesores y los programas curriculares de las nuevas instituciones, explica. Para Gaviria, su antiguo jefe prioriza los simbolismos. Quiere grandes monumentos a la inclusión, afirma. Una vez prometió una universidad de 20.000 estudiantes en El Tarra, un municipio de 17.000 habitantes. No tenía sentido. El filósofo Francisco Cajao añade que la educación no es propensa a logros inmediatos, como los que pretende el presidente. Es de procesos lentos. Una reforma curricular, por ejemplo, no se hace en 4 años en ningún país serio, comenta. Asimismo, señala que Petro no entiende que el ministerio tiene muy poco margen de acción y funciona más como un articulador de otras entidades. Gran parte de la política educativa para los colegios depende de los gobernadores y alcaldes, y la educación superior se compone de instituciones autónomas. Casi el 95% del presupuesto es dedicado al funcionamiento como el pago de sueldos y el ministerio no puede tomar ninguna decisión sobre esa parte. Le queda menos del 10% para inversión, dice. Tampoco ha ayudado el recambio constante de jefes y vicejefes de cartera. Históricamente, los ministros de educación no han llegado con gran experiencia y su primer año era de capacitación. Pero al menos duraban lo suficiente para hacer algo en los 2 años restantes, explica el experto en una llamada. Las universidades. La meta más mediática del gobierno es la ampliación de cupos universitarios. Ha sido publicitada una y otra vez, se vincula a las prioridades del presidente de fortalecer la educación pública y tiene un número sonoro, 500.000 en 4 años. Por eso, gran parte del debate tras el Consejo de Ministros se concentró en este punto. El exministro José Manuel Restrepo cuestionó en X que apenas se han abierto 64.000 cupos, un cumplimiento del 12%. Rojas le respondió que son 122.000, una cifra que en todo caso está muy lejos de la meta. Además, los expertos consultados señalan que no aparece en los sistemas de información pública del ministerio y que no saben de dónde sale. Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía para la Educación de la Universidad Javeriana, comenta por teléfono que hay más problemas. Explica, por ejemplo, que sus análisis con cifras previas reflejan que la mayoría de las plazas nuevas no están en las universidades de mayor calidad. También señala el desfinanciamiento del ICETEX, encargado de dar créditos para estudios universitarios en instituciones públicas y privadas. La entidad ha pasado de otorgar 50.000 préstamos en 2024 a proyectar 10.000 para 2025. La decisión del gobierno de pagar todas las matrículas en las universidades públicas ha beneficiado a decenas de miles de estudiantes, pero ha profundizado los problemas financieros de las instituciones. Elizabeth Bernal, secretaria general de Asociación Colombiana de Universidades ASCUM, comenta en una llamada telefónica que algunos pagos solo llegaron en diciembre y que muchas instituciones estuvieron todo un año sin esos recursos, lo cual produjo retrasos en el pago de sueldos. Óscar Domínguez, director ejecutivo de la asociación, agrega que esto se suma a deudas impagas desde hace años. ¿Cuándo va a cumplir el gobierno con esa deuda? ¿Cuántas posibilidades hay de hacer sostenible esa gratuidad?, cuestiona. Hay, además, una relación tensa entre las universidades privadas y Rojas. Domínguez señala que el ministro ha sido distante y ha consolidado la tendencia de estatizar todo. Ha sido claro en decir que toda la orientación está para los públicos. Eso desconoce la realidad, dice. Gloria Bernal, de la Javeriana, afirma que el funcionario tiene un sesgo ideológico que lo ha llevado a recortar los créditos del ICETEX y a dialogar menos que sus antecesores. Se está reuniendo constantemente con los estudiantes y eso es loable. Pero tiene que reunirse con el resto del sector, resalta. Tanto ella como los 2 directivos de ASCUN señalan que Rojas desecha los espacios disponibles en las privadas y que estos podrían usarse para ampliar la cobertura mientras se fortalecen las públicas. Este periódico solicitó una entrevista con el ministro Rojas para incluir su visión sobre los reclamos. La respuesta fue que el funcionario no podía atender llamadas porque se encontraba fuera de Bogotá y que las preguntas podían tramitarse por el sistema de peticiones, quejas y reclamos del ministerio. Los colegios y jardines. Con esas metas y tensiones, la educación básica ha quedado relegada.
En el Consejo de Ministros, Rojas argumentó que muchos de los incumplimientos tienen que ver con las sedes universitarias y culpó a sus predecesores por la falta de una oficina de infraestructura en el ministerio. No mencionó la educación básica, más allá de los problemas del sistema de salud de maestros. Ángel Pérez, profesor del Instituto Alberto Merani y antiguo subsecretario de Educación de Bogotá, comenta por teléfono que esto se debe a que los universitarios tienen mayor capacidad de movilización política. Los jóvenes tienen voz, pero los niños no. Nadie los representa en esta sociedad y nadie lucha por ellos, afirma. Los colegios, sin embargo, enfrentan un sinnúmero de problemas. Pérez señala que algunos son estructurales: la caída en la natalidad, la baja calidad, las carencias de infraestructura. Miles de niños de regiones con altas temperaturas asisten a clases sin ventiladores o aires acondicionados. Su crítica es que no ve mejoras. Los datos del ministerio muestran que la deserción, por ejemplo, pasó de 333.000 niños en 2021 a 335.000 en 2023. Es una cifra alta cuando se la compara a la del año previo a la pandemia, 274.000 en 2019, y es esperable que aumente ante las crisis de seguridad en zonas como el Cauca. Asimismo, hay un incremento en la matrícula del preescolar, pero Pérez matiza que no se debe a una política pública consolidada, sino a que algunos colegios están abriendo nuevos niveles para sobrevivir ante la caída en la natalidad. Los logros se limitan, según el experto, a algunos acuerdos con el sindicato de maestros FECODE para mejorar las condiciones laborales, especialmente en las zonas rurales. Y lamenta que no incluyan puntos de calidad educativa o infraestructura. Bernal, de la Javeriana, agrega la aprobación el año pasado de una ley para promover la educación socioemocional en los colegios. Hasta ahora, el debate siempre estaba en lo cognitivo y es importante que también hablemos de lo emocional. Como siempre, el desafío va a estar en la financiación, señala. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.